vez mi mente sea frágil, sea ausente, tal vez mi mundo sea pequeño y diferente, pero mi fe es tan grande, hoy confía. Tus manos llenas de bondad me abrigan. Sin ti yo ya no quiero más, sin ti yo llego a mi final. No quiero ni pensarlo. Sin ti mi sol se apagará, sin ti mi voz se callará. No quiero un segundo sin ti. El tiempo pasa, todo cambia y se acaba. Pero tu gloria no se va, no termina. Tus manos llenas de bondad me abrigan. Sin ti yo ya no quiero más, sin ti yo llego a mi final. No quiero ni pensarlo. Sin ti mi sol se apagará, sin ti mi voz se callará. No quiero un segundo sin ti. No. Sin ti yo ya no quiero más, sin ti yo llego a mi final. No quiero ni pensarlo. Sin ti mi sol se apagará, sin ti mi voz se callará. No quiero un segundo sin ti. Jesús, no quiero un segundo. Que Dios me los bendiga a todos. Estamos agradecidos con Dios. Dice la Biblia que es por su misericordia que nuevamente estamos aquí. Y creemos que sí, Dios nos concede el vivir, y si nos da la oportunidad de vivir es porque también tiene pues buenos planes y buenos propósitos. Quiero agradecerle a Dios primeramente y luego a cada uno de ustedes por la gran acogida que estamos teniendo, la cantidad de personas que miran estos mensajes. Y no solo de la iglesia, hay personas que nos han reportado desde otras partes del mundo y queremos darle gracias a Dios. Así que, como lo dije la vez anterior, si uno de estos mensajes le ayuda, le sirve, le ministra a usted, compártalo con alguien, envíeselo a alguien que de pronto también Dios puede traer
paz, traer una verdad que le aliente, que le ayude a esa persona. Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado acerca del libro de Ruth, y hoy vamos a hablar del personaje que lleva el nombre, ¿no? Por quien lleva el nombre el libro. Vamos a hablar acerca de Ruth la Moabita. Esta mujer era una mujer de un país totalmente ajeno a las cosas de Dios, pero la Biblia nos muestra cómo tiene un cambio, una conversión tan radical, tan tremenda, que sirve de ejemplo para muchos de nosotros. Lo que debería ser al revés. Pudiera esperarse que más bien se dijera que alguien de Israel le sirve de ejemplo a ella para que ella sepa cómo convertirse, pero es al revés. Ruth sirve de ejemplo de conversión para muchas personas, para muchos cristianos hoy. Voy a leer allí en el libro de Ruth, en el capítulo 1, el versículo 3 y 4. Ruth 1, 3 y 4, que dice así: Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Ya habíamos mencionado también que los moabitas, todos ellos eran gente muy mala y con un historial que no era favorable. La razón por la que este pueblo era considerado como enemigo de Dios fue porque desde el origen mismo, no sé si usted ha leído la Biblia, pero hubo un acontecimiento muy feo en el Antiguo Testamento, está en el libro de Génesis, que Lot en algún momento se embriagó o vivía con sus hijas en un lugar y pues la hija mayor se acostó con él, ella quedó embarazada. De allí salió este pueblo. Entonces son resultado de una relación incestuosa, de pecado, y obviamente pues eso hacía que ya de por sí el origen, las raíces mismo de este pueblo sean muy malas, ¿no? Entonces de allí viene Ruth, de ese contexto pagano. La Biblia habla de que ellos tenían sus dioses, sus creencias, como cualquier pueblo que no conoce a Dios, y entonces es impresionante ver cómo una mujer que tenía todo en contra, todo en su contra, para ser una buena israelita, una buena creyente en Dios, sin embargo tiene una conversión tan ejemplar, tan poderosa, tan tremenda, que tiene mucho para enseñarnos. Entonces, el tema yo le he puesto al mensaje de hoy, Ruth, lo que significa convertirse a Dios. Lo que significa convertirse a Dios. Quiero explicar rapidito el significado de convertirse o de conversión, porque de pronto no para todos es muy común ese término. La palabra convertirse significa volverse a Dios. Una persona se convierte a Dios cuando deja sus malos caminos, cuando deja todo lo equivocado, lo malo que tiene, para entregarse por entero a Dios. Entonces Ruth se convierte a Dios, es decir, Ruth deja completamente lo pagano, lo malo, y luego se vuelve a Dios y hace de Dios el centro de su vida, el centro de todo lo que ella era. Veamos primero acerca de la conversión de Ruth. No vamos a encontrar en todo el libro, que son apenas 4 capítulos, no vamos a encontrar esa palabra. Si usted se pone a leerlo, dice, no encuentro donde dice aquí se convirtió Ruth o Ruth se convirtió de esta manera. No lo dice. Sin embargo, sí nos damos cuenta que hubo un momento determinante en el que ella marca un antes y un después, en el que ella decide ya hacer del Dios de Israel el Dios personal, el Dios de su vida. No nos dice entonces el momento especial, pero sí hay detalles que nos permiten entender cómo fue que Ruth se fue acercando a Dios. Y el primer aspecto tiene que ver con su suegra, con Noemí. Noemí fue pieza clave en que Ruth pudiera tener deseos de conocer a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque de todo el relato se ve a Noemí que tiene un comportamiento digno de una mujer que conocía a Dios. Esta mujer siempre fue muy afectiva, siempre fue muy cuidadosa, muy respetuosa en el trato que le dio a sus nueras. Y yo creo que eso fue una de las cosas que le llamó la atención a Ruth, la moabita. Ella, al venir de un contexto que no tenía conocimiento del Dios verdadero, era muy probable que hubiera ya todo tipo de perversión, de pecado, de maltrato. Probablemente, eso ya lo infiero yo, no está en la Biblia, pero es lógico inferir
que si viene de un contexto donde no se conoce a Dios, donde no hay mandamientos de Dios, donde no hay normas que digan debes amar a tu prójimo, respetarlo, perdonarlo, entonces lo más probable es que hubiera todo tipo de maltrato, de pecado, y ella viene de ese contexto. Entonces, la primera impresión que tiene Ruth acerca del Dios de Israel es lo que ve en su suegra. Se da cuenta que su suegra, su manera de hablar, su manera de tratarles, a pesar de que ellas no eran israelitas, es una forma diferente. Y yo creo que por ahí empezó eso como a tocar el corazón de Ruth y a decir, esta señora o mi suegra, como le haya querido llamar, de verdad que tiene algo. Es distinta a todas las mujeres que yo conozco en Moab. Tal vez ni en su propia casa la misma Ruth había recibido buen trato. Y mire, allí hay una lección, hay una enseñanza para todos nosotros. ¿Cuántas suegras cristianas, convertidas, pero ahí sí no sé qué tan bien convertidas estén, pero cristianas, oran por sus nueras? De pronto sus hijos creyentes se casaron en yugo desigual y ellas oran, interceden, le piden a Dios, Señor, tócale el corazón de mi nuera, que ella se pueda convertir. Y tal vez ya han pasado algunos años y no se convierte. Y usted dice, Señor, ¿por qué no me oyes? ¿Por qué no me responde? No voy a decir cuál es exactamente la causa, ¿no? Pero sí me lleva a pensar esto. ¿No será tal vez que la suegra cristiana no está dando un buen testimonio? ¿No será que esa suegra cristiana intercede por su nuera, pero al momento de demostrar su fe no vive lo que predica? Esa es una de las cosas que ha hecho tanto daño. Para mí, el principal obstáculo para que el mundo quiera acercarse a Dios ha sido el mal ejemplo que hemos dado los que, entre comillas, nos hemos convertido al cristianismo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay mucha gente en las iglesias que cree estar convertida a Dios, pero no se ha convertido. Recuerde, convertirse es volverse a Dios. Es dar la espalda a toda forma de pecado que uno ha tenido, a toda práctica impura, para hacer ahora de lo que dice la Biblia el estilo de vida. Entonces hay tanta gente en las iglesias que no se ha convertido del todo, se ha acercado a Dios, pero no ha dejado muchas cosas malas. Y ese mal testimonio que la gente ve, ese mal testimonio que ve el jefe cuando tiene un empleado cristiano, y su comportamiento, el comportamiento de ese cristiano no es bueno, ese jefe no quiere conocer a Dios. ¿Qué interés va a tener? ¿Qué ganas va a tener de querer acercarse a Dios? Y él ve y dice, pero si este muchacho que va a la iglesia, que es cristiano, es el más problemático, siempre enredado en chismes, en rumores, es el que más falta, es el que más atrasado llega. Entonces, ¿para qué se va a querer convertir? Hay tanta gente que ha dicho, yo para ser así como estos cristianos, yo prefiero no serlo. ¿Qué ventaja que tuvo Ruth de conocer a la primera cristiana que ella ve en su vida, pero a una verdadera cristiana, a Noemí? Fue una bendición. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera encontrado con una de esas o uno de esos cristianos mal convertidos de ahora? Imagínense si Ruth hubiera conocido a una suegra de esas terribles, malas, que odian a sus nueras, que les andan gritando, que las maltratan, que las consideran como si no fueran dignas de ser esposas de sus hijos. Ruth nunca hubiera querido conocer a Dios, hubiera odiado a su suegra y hubiera hablado mal de Dios, hubiera dicho, esa gente es peor, nosotros los moabitas somos mejores que los israelitas. Y sabe, eso sí ha pasado muchas veces, que uno conoce a gente inconversa que tiene normas de conductas más elevadas que muchos cristianos. Hay gente que no va a una iglesia y que tiene comportamiento mucho más correcto. Ahora, alguien puede decir, por eso es que yo no necesito a Dios. A ver, ahí vale hacer una aclaración. El hecho de que alguien se porte bien, solo estamos diciendo de lo feo que es que alguien esté convertido y no cambie su vida. Pero de ninguna manera estoy diciendo aquí que cuando alguien tiene normas elevadas de conducta no necesita convertirse. La Biblia dice que si una persona no se vuelve a Dios o no nace de nuevo, esa persona no puede entrar al reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia. Entonces, la salvación aquí ya no tiene que ver con una cuestión de buen comportamiento. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Entonces, si una persona es buena, necesita igual nacer de nuevo. Solo estoy hablando aquí de gente que está supuestamente convertida, pero que no ha tenido un verdadero cambio en su vida. Entonces, Ruth
tiene una dicha, una bendición grande que muchos inconversos no han tenido. Y fue el que conoció a una israelita verdadera, a una Noemí que verdaderamente conocía a Dios. Noemí jamás mostró odio, desprecio, rechazo, ni a Ruth ni a Orfa. Y yo creo que ni a nadie más allá. No fue que, tal vez dice, solo fue a Ruth que la quiso, pero era mala con los vecinos. No creo. Si Noemí se hubiera portado mal de esa manera, creo que hubiera endurecido el corazón de Ruth la moabita. Más bien vemos a una Ruth que continuamente bendecía, que daba palabras de un buen futuro, de esperar lo mejor para sus nueras. Entonces habla de una mujer que verdaderamente conocía a Dios. Vemos que ya una vez que Noemí decide regresarse, le dice a sus nueras que ellas se queden y que ella se iba a venir hacia Israel. Y en ese momento, cuando las despide, prácticamente dice, ya quédense aquí, la Biblia dice que sus nueras lloraron. Piensa en eso, ellas lloraron. ¿Qué significa? Que en ese tiempo que la habían conocido, el corazón de estas mujeres moabitas se había enlazado con el corazón de Noemí. Habían llegado a amarla. Y no se ama así nomás a cualquiera. Fue porque esta mujer cristiana, israelita, se hizo amar, se ganó, como dicen por ahí, se robó el corazón de estas dos mujeres moabitas. Este es el versículo que para mí marca el punto definitivo de la conversión de Ruth. En Ruth 1, 14 al 17. Ruth 1, 14 al 17 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ya cuando Noemí les dice, mejor ya quédense, yo me voy, y trata de convencerlas, ¿no? Ellas alzaron su voz y lloraron. Dice, y Orfa besó a su suegra, ya como diciendo, yo me despido. Y Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, los dioses que ellos tenían. Vuélvete tú tras ella. Mira, ya tu hermana, tu cuñada ya se regresó, quédate tú también. Aprovecha, váyanse juntas. Y la respuesta de Ruth en el versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues, no me insistas, no me vuelvas a pedir, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Qué más? Aunque no dice la palabra conversión, pero ¿qué más evidencia necesitamos para saber que alguien se está volviendo de corazón a Dios? Ese día, de manera formal, le dice Ruth a Noemí, no me voy a distanciar, no quiero perderte a ti. Yo creo que en esas palabras también le estaba diciendo, es que nunca he conocido a alguien que tenga el corazón que tú tienes. Nunca he visto a alguien de quien yo sienta que realmente me ama. Nunca he visto a alguien de quien yo tenga tanto que aprender. Me has hablado tanto de tu Dios que quiero conocerlo. El Dios tuyo, Noemí, es diferente. Los dioses nuestros no llenan, no satisfacen, no cambian a nadie, pero tu Dios es real. Por eso le dice, ya no quiero de aquí en adelante que solo sea tu Dios. Ahora quiero que tu Dios sea mi Dios. Eso es una conversión. Para mí, allí fue el día donde se puso ya el sello, ¿no? Cuando la persona dice, de hoy en adelante me vuelvo a Dios. Nunca más el mundo será mi diversión, nunca más trataré de buscar en el mundo mi felicidad, porque hoy me doy cuenta que el único, el verdadero Dios es el Dios de Israel. Decido seguirle a Él. Ahora, ¿cómo debería ser el proceder de una persona que realmente se convierte a Dios? Vamos a ver, siguiendo el ejemplo de Ruth. Ya Ruth decide volverse a Dios y vamos a ver cómo vive, cómo cambia, cómo es su conducta de ahí en adelante. Y de Ruth, mire, de una moabita, vamos a aprender cómo es la vida o cómo debería ser la vida de una persona que se convierte a Dios. Número 1, cuando una persona se convierte a Dios, hace que Dios sea su Dios personal. Su Dios personal. Y eso muy poca gente lo ha logrado. Muy poca gente. Yo conozco a hijos
de padres cristianos, inclusive chicos que crecieron en la iglesia. Nacieron, crecieron en la iglesia, que se pudiera decir ellos son cristianos desde siempre. Pero yo los conozco, algunos de ellos, que no han hecho de Dios su Dios personal. Y es común oír a hijos cristianos diciéndole a su mamá, mamá, pídele a Dios que me ayude en los exámenes, por ejemplo. Dile que me ayude para que me salga bien el examen, ¿no? Entonces, no está mal pedirle a alguien que ore por mí, por si acaso, no estoy diciendo que eso sea pecado, pero eso me habla a mí de alguien que no ha hecho de Dios su Dios personal. Así como yo le puedo pedir a alguien, respáldame en oración, pero yo también puedo orar y yo tengo la confianza que Dios a mí me oye. ¿Dios es su Dios personal? Le pregunto. ¿O Dios es el Dios de sus padres? ¿O es el Dios de su pastor? Cuando usted ora, ¿siente que Dios le escucha a usted igual como Dios le escucharía al pastor? ¿O usted muchas veces ha orado, pero va y dice, pastor, óreme usted también, porque yo oré, pero no estoy seguro si mi oración llegó? Eso es cuando uno no ha logrado hacer de Dios su Dios personal. Para mí fue una bendición muy grande el hecho de que mi madre fue cristiana. Yo crecí en los caminos de Dios, y era una bendición saber que mi mamá oraba por nosotros todo el tiempo, cuando íbamos a dar exámenes, cuando íbamos a cualquier lugar, ella siempre oraba, y eso era una bendición. Pero obviamente llegó el momento cuando ya ella partió con el Señor, y yo no podía quedarme allí, y ahora ya estoy solo en el mundo, ya murió mi mamá. Sí, murió mi mamá, pero no murió Dios. Dios es mi Dios personal. Así que igual ya no está ella, pero Dios sigue allí, y como Dios es mi Dios personal, cuando estoy pasando por una necesidad, por una prueba, ¿qué es lo que hago? Voy a mi Dios. Voy a mi Dios. No al Dios del Antiguo Testamento, no solamente al Dios que fue Dios de Israel y es de ellos, sino al Dios que también a mí me conoce, me ama, me responde, me ayuda, que es mi Padre también. Alguien decía por allí, Dios tiene hijos, no nietos, y hay gente que tiene esa relación como de nietos, ¿no? La mamá, el papá es cristiano, y ellos, pues por la fe de los padres, creen estar bien. Entonces, la primera cosa de alguien que se convierte realmente a Dios es eso, hace de Dios su Dios personal. La segunda cosa es que muestra un amor incondicional, primeramente a su familia. Cuando alguien realmente se convierte a Dios, muestra un amor incondicional. Verso 17, Ruth, ya una vez convertida formalmente, le dice a su suegra, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Mire, donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada. Esa era una forma como de juramento. Esas son palabras donde dice que Dios vea, si yo no cumplo lo que estoy diciendo, que vengan consecuencias sobre mi vida. Lo que yo veo allí en esta Ruth, la convertida, la verdadera hija de Dios, es una decisión de decirle a su suegra, serás familia mía el resto de mi vida. Si sufres, sufriré contigo. Si te va bien, me irá bien contigo. Donde mueras, yo voy a pedir que allí también, cerca de tus huesos, me sepulten a mí. ¿Cuál es la enseñanza allí? Un verdadero cristiano ama a su familia incondicionalmente. Hay tanto cristiano mal convertido por todo el mundo que van a la iglesia, que el domingo están cantando en el culto, pero que no valoran, que no aman a su familia. Y usted los ve como cristianos que son, se casan en la iglesia, tremenda boda, que la bendición de Dios, hacen pactos y tantas cosas que hacen. Y cuando a los 3 meses, 4 meses, pastor, me quiero divorciar. Ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este hombre, ha sido tremendo, ha sido terrible. O otros dicen, no, él es una buena persona, es a mis suegros, no los aguanto, pero como él no quiere alejarse de ellos, entonces yo me separo. Y cosas como esas se repiten una y otra vez. Entonces, ahí es cuando la gente dice, mira, pero son cristianos, se casaron en la iglesia y mira, ya se están divorciando. Porque para mí, de las muestras de una conversión verdadera es esa lealtad a la familia. La familia nuestra y la de ninguno no es perfecta. Sus hijos no son perfectos, su esposo no es perfecto, su esposa no es perfecta.
Yo no soy el esposo perfecto para mi esposa, pero eso no puede servir como argumento para decir, entonces aquí se acaba, yo me largo de la casa, yo no puedo seguir viviendo acá. Eso es cuando hay alguien mal convertido. Un bien convertido entiende, la Biblia me manda a amar a todo el mundo, a perdonar, sobre todo a mi familia. La Biblia habla de proveer, por ejemplo, habla de que el hombre es el proveedor principal de la familia y dice que tiene que proveer, y si no provee para los suyos, dice que es peor que un impío que ha negado la fe, porque se espera, si se nos manda amar al prójimo, cualquier persona, cuánto más a los de nuestra propia sangre, a nuestra propia casa. Una muestra de alguien verdaderamente convertido es su amor incondicional a la familia. Esos hijos, aunque se porten mal, son sus hijos. Ese esposo es el hombre con el que usted decidió unirse. Esa mujer es la que usted escogió. Ahora, alguien puede decirle, ¿estás oyendo lo que dice el pastor? Entonces ya no me digas nada, no me reclames. Ahora, tampoco vamos a quedarnos allí siendo amargados, siendo terribles, problemáticos por todo, porque dice, como no podemos separarnos, aquí tienes que aguantar. Eso sería terrible, torturarnos todos los días, ¿no? Imagínese vivir toda la vida ahí con alguien que pasa haciendo problemas. Yo lo veo de otra manera. Como yo tengo un pacto de lealtad con mi familia, y voy a vivir hasta que Dios me conceda estar juntos, entonces, ¿qué tengo que hacer? Portarme bien, llevarme bien para disfrutar de una relación que no es ocasional, que no es temporal, que es hasta que la muerte nos separe. Entonces, tenga presente, una persona que se convierta a Dios, número 1, hace de Dios su Dios personal. Número 2, ama incondicionalmente a su familia. Número 3, muestra respeto y sujeción a la autoridad. Un bien convertido sabe respetar a la autoridad. ¿Por qué? Porque eso en la Biblia lo encontramos en todo lado. En la Biblia enseña, sométase toda persona a las autoridades. Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno, porque esto es justo. La Biblia dice a las ovejitas de la iglesia, sométanse a sus pastores. El principio de sujeción, de respeto a la autoridad es repetido una y otra vez en la Biblia. No me venga a mí a decir a alguien que no le hace caso a sus padres, que no se sujeta a su autoridad, que es un irrespetuoso con su pastor y me viene a decir que es convertido. Está en contra de la Biblia. Todo irrespetuoso a su autoridad, todo hijo grosero y malcriado con sus padres no es un buen convertido, porque es antibíblico. La Biblia manda obedecer, sujetarse. Eso está escrito en la palabra de Dios. Ahora, alguien puede decir, ¿y a ustedes los pastores, quién los controla? Bueno, yo doy gracias a Dios el que pertenezco a una organización, a una denominación, donde aunque soy pastor, encima de mí hay personas que son autoridad, a quienes yo les debo mi profundo respeto. Jamás, y lo puedo decir públicamente, jamás he sido un irreverente, un irrespetuoso con ellos. Son personas como yo, son pastores como yo, y eso no tiene nada que ver. Cuando hablamos de autoridad no se trata de alguien superior y otro inferior, iguales, simplemente por cosas de la vida, por cuestiones de tiempo, Dios permite que estén sobre nosotros para ayudarnos, para dirigirnos, pero nosotros les debemos el más profundo respeto. Esa es una de las muestras de una persona verdaderamente convertida. ¿Y de dónde sacamos esto del respeto y la sujeción? Por la forma como trataba de ahí en adelante Ruth a su suegra, que era como quiera la autoridad inmediata que ella tenía. Vino a ser como la madre de ella. Y eso, ojo, eso que Ruth era una mujer grande, casada, que ella pudo haber dicho, soy una mujer hecha y derecha, yo ya tuve mi marido, esta mujer que ni se meta conmigo porque yo la mando a donde sea, ¿no? Que eso es lo que uno puede decir, yo ya soy grande. ¿Cuántos muchachos, 16, 17 años, o algunos dicen, cuando cumpla 18, llegan a los 18, yo no le hago caso a usted, ya estoy más grande que mi mamá? ¿Quién dijo que es la estatura? ¿Quién dijo que son los años? Esto es algo del corazón. El aprender a respetar a la autoridad es una actitud del corazón de alguien verdaderamente convertido. Miren el capítulo 2, versículo 1 y 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, Ruth, la nuera, le dice a su suegra, te ruego que me dejes ir al campo. Te ruego, ojo con esa palabra, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas.
¿Qué le va a decir ahora una nuera a su suegra? Por favor, suegrita, le ruego que me deje ir al mercado, que me deje ir a trabajar. ¿Qué va a creer? No le va a decir nada. Se va nomás, de pronto va a decir, ¿y qué pasó? ¿Dónde se fue la muchacha esta? No sé, desapareció. Se cambió, se vistió, se arregló y se fue. No se sabe dónde estará. Van a buscarla, ha apagado el celular. Qué distinto es ahora los hijos, ¿verdad? A veces la mamá dice, pastor, ayúdeme orando, mi hijo salió, no sé dónde está, apagado el teléfono. Estoy preocupada, le vaya a haber pasado algo. Y claro, son hijos cristianos, pero mal convertidos. Esta mujer grande le dice a su suegra, te ruego que me dejes ir al campo. ¿Qué estaba haciendo? Reconociendo el principio de autoridad. Yo le aseguro que había tantos israelitas en ese tiempo que no hacían eso. Y una moabita está dando cátedra de respeto y de sujeción a la autoridad. Dios te está hablando a ti, joven. Tú que eres un irrespetuoso con tus padres. Tú que haces lo que te da la gana, que a tus padres los dejas allí hablando. Ellos te pueden decir lo que sea y no les haces caso. Y tú te consideras un cristiano. Y tú eres de pronto un músico en tu iglesia. Tú enseñas a los niños en la iglesia. Pero ¿de qué estamos hablando aquí? De gente religiosa que no conoce a Dios. Una moabita nos está diciendo, yo respeté a mi autoridad y no me fue mal. Y no me rebajé. Y no creo que me hizo daño, al contrario, con esto está demostrándonos que esta mujer realmente conocía a Dios. Eso significa convertirse a Dios de todo corazón. Otra cosa que debe de tener una persona que se convierte a Dios, debe estar en la lista de los mejores trabajadores. Hay instituciones, empresas, negocios que saben recompensar, saben por lo menos poner allí en un cuadro, en una pizarra, la foto, el nombre del mejor empleado del mes. Yo pienso que si en ese trabajo hay un cristiano verdadero, él debe ser uno de los que más frecuentemente ocupa ese lugar. Para mí, los mejores empleados, los mejores trabajadores, los mejores jefes, los mejores en lo que hacemos, deberíamos ser los cristianos, pero claro, verdaderos cristianos. Mire lo que dice en el capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, esto fue cuando ya Ruth se fue a trabajar al campo y llega el dueño de la finca, de la hacienda, Booz. Y Booz dijo a su criado, al mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Cuando la vio a la muchacha allí, que no era de las trabajadoras de él, dijo, ¿quién es ella? ¿De dónde salió? ¿De dónde apareció? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, y me dijo, en otras palabras, y me dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Mire lo que dice este hombre. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Qué tremenda lección. Esa mujer estaba trabajando recogiendo lo que quedaba botado para con eso comer ella y su suegra. Ella no estaba ganando un jornal, ojo con eso. Ella no fue a trabajar, no la contrataron, no le iban a pagar su día. Su única retribución, su recompensa era lo que recogiera, el grano que recogiera, nada más. Así que si uno va así a recoger, ¿qué pudiera? Trabajo un rato, me siento a descansar, me pongo a hacerle conversación a los trabajadores, qué tal, cuánto les pagan, cómo es el jefe, cualquier otra cosa, ¿no? Pero mire lo que dice este mayordomo, le dice, esa muchacha es la moabita y desde que entró al campo ha trabajado todo el día y no ha descansado para nada. Seguro que eso le impresionó a Booz. Yo creo, si yo fuera Booz, si hubiera sido él, yo creo que dijera, le voy a pedir el número de teléfono a esta muchacha porque cuando tenga que llamar a un nuevo trabajador, a esta la busco. Esos son los trabajadores que cualquiera quisiera tener. Esos son los que uno no los quiere sacar, que un jefe no los votaría nunca, puede votar a cualquiera, hasta a su hijo lo puede votar porque es un vago, pero no va a votar a ese empleado porque es un excelente. Y ahí es cuando yo digo, un bien convertido a Dios es el mejor. Tiene que estar en la lista de los mejores trabajadores.
Esta mujer era una verdadera cristiana. No, ahora hay tanto trabajador cristiano, solo trabajan cuando los están mirando. Tiene que estar alguien ahí atrás de ellos diciéndole, oiga, muévala, ¿qué pasó? Pasan con el teléfono hablando, escribiendo, tomándose fotitos aquí y allá, y esos son los empleados cristianos. Por eso es que ese jefe no quiere convertirse, de pronto lo invita, jefe, lo invito a mi iglesia, vamos para que conozca, es bonita mi iglesia, vamos, que es linda la predicación. Y el jefe dice, ya algún día voy, por respeto no le dice todo, pero tal vez el jefe le quisiera decir, ¿para qué voy a ir? ¿Qué es lo que les enseñan allá si tú eres uno de mis empleados más vagos? Eres uno de los tremendos, déjame así nomás, más bien no me les predique a los otros. Eso es lo que ha pasado con muchos cristianos. Aquí Ruth nos está enseñando, qué vergüenza, ¿no? Que una moabita nos esté diciendo, a ver, así se vive como verdadero cristiano. ¿Qué más hizo Ruth? Y que para mí es una evidencia de su conversión real, la humildad de su corazón. Qué mujer para trabajadora, para una mujer respetuosa, una mujer diferente, se convierte a Dios y de verdad que se mete de lleno. Pero mire ahora la humildad que ella tenía. En el capítulo 2, versículo 8 al 10. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Ya se dio cuenta, esta mujer es trabajadora, que se quede aquí. Yo creo que ya era lo que estaba pensando, ¿no? Ya poco faltaba que le pida el número de celular. Le dice, oye, hija mía, no te vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Ya le dice, quédate nomás, recoge aquí lo que quieras recoger, no hay ningún problema. Versículo 9, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado, ya di orden a los criados que no te molesten. Les dijo, voy a decir que ella se quede aquí entonces, por favor, nadie se meta con ella, nadie la moleste. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Versículo 10, ella entonces bajando su rostro, eso se llama humildad. Cualquier otro dice eso es ser tonto, eso de andar bajando la cabeza, uno tiene que ser bien parado, bien firme. No es que el cristiano es una persona derrotada, que ante todo el mundo anda agachándose, inclinado, avergonzado, se cree indigno. Pero mire, yo veo humildad en ella. Dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Siendo yo una extranjera. Le dice, ¿cómo así una extranjera, una mujer de un país pagano, te parece a ti alguien digna de respeto? ¿Por qué me pides que me quede aquí? ¿Por qué le has dicho a tus trabajadores que me traten bien? ¿Cuál es la razón? Fíjese que cualquiera con eso hubiera dicho, gracias, sí, yo sé que soy muy buena trabajadora y yo sabía que tú me ibas a decir eso, que me quede. Pero ella más bien baja su cabeza como diciendo, soy indigna de que me reconozca como una gran mujer, porque no siento que soy todo eso que estás diciendo. Humildad. Una evidencia de un bien convertido es su humildad, sencillez, capacidad para reconocer de dónde viene, quién es. Mire, no importa si usted ha crecido, si ha prosperado en sus negocios, no importa si usted hoy es un ingeniero, un doctor, un abogado, un arquitecto, lo que quiera, un reverendo, no importa. Pero nunca nos olvidemos de dónde salimos. Y no nos olvidemos que si hoy tenemos algo es por pura gracia y misericordia de Dios. Si alguien cree que su título le ha dado un estatus, le ha dado valor, pues hay un problema en su vida, porque no son las cosas las que nos dan valor a nosotros. Y entonces cuando se le quite eso, cuando se acabe eso, la gente que cree que el valor está en los bienes que tiene. Y cuando se acaben los bienes, ¿qué? ¿Queda en la nada? No es así. Eso no es real. Entonces nuestro verdadero valor debe estar en Dios y en lo que Dios puede hacer en nosotros. Esa es la esencia de lo que una persona es. Pero recuerde, un verdadero convertido mostrará ¿qué? Humildad de corazón. Otra característica de un verdadero convertido, lealtad. Lealtad, sobre todo a quienes le han hecho bien. Lealtad a todos, pero sobre todo a quienes le han hecho bien. El versículo 11 dice, respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra.
Ya me dijeron, ya me enteré que has tratado súper bien a tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Mire lo que le dice él. Me dijeron que has dejado todo lo que tenías allá y te uniste a esta mujer. No da detalles, pero otra vez es obvio suponer. Le está diciendo, como tú te diste cuenta del amor que te dio, del buen trato que te dio tu suegra, tú eres leal a ella. Y tal vez, eso no lo dice, pero tal vez le dice, tus padres mismos nunca te habían tratado de la manera que te trató ella. Nunca recibiste tanto afecto, tanto buen trato, cariño, amor, como lo recibiste de ella. Y tú en un acto de lealtad dijiste, no te dejaré nunca más. Esa lealtad que no la tienen muchos cristianos. Hijos que se olvidan que sus padres hicieron hasta lo imposible por darle la educación que hoy tienen. Hijos que se olvidan que esa mamá, que ya hoy es una mayor, tal vez es ancianita, hay hijos que se avergüenzan de ellos. Pero por esa mujer, por ese hombre viejito, tú estás donde estás. Así que nunca te olvides. Lo mismo pasa en el ámbito cristiano. Muchos cristianos que fueron formados en una iglesia, sus pastores dieron todo. Cuando usted estaba dando sus primeros pasos, cuando no sabía orar, le visitaron. Luego creció, luego prosperó y luego se apartaron de Dios y tal vez andan hablando mal de su pastor. Porque es típico, cuando alguien se aparta de los caminos de Dios, nunca se va a ir diciendo, yo me fui de la iglesia, pero mi pastor, mis líderes son excelentes. No, tiene que inventarse algo para poder justificar. No, esos son unos terribles, son unos vividores, esos son de lo peor. ¿Por qué hay tanta deslealtad? ¿Por qué no reconocer? Aún si estuviera en otra iglesia, en otro ministerio, tenga la capacidad de reconocer, pero agradezco a Dios por la vida de tal persona que fue quien me ayudó. Yo nunca olvido al pastor, a los que fueron pastores a lo largo de mi vida, pero al que primero nos ayudó a conocer a Cristo, a mi familia y a mí. Siempre lo menciono, siempre lo recuerdo como un hombre de fe. No era un gran teólogo, no era alguien que conocía tanto de Biblia, no sabía griego y hebreo y tanta cosa, pero conoció a Dios lo suficiente como para guiarnos a nosotros a los pies de Cristo. Lealtad, lealtad sobre todo a quienes nos han tratado bien, a ese jefe que le dio la oportunidad, a esa persona que le dio trabajo por mucho tiempo. Aprenda a ser leal, no sea traidor. No, hay gente que va, aprende lo que hacen allí para ir y decirle a otra persona, mire, si quiere yo le digo los secretos, yo le digo lo que hacen allá. No hay que ser deshonesto, no hay que ser desleal. Y una última cosa, el buen testimonio. Para mí, un buen convertido lo demuestra con su testimonio. Buen testimonio ante propios y extraños. Cuando alguien se convierte, se porta bien en la iglesia y fuera de ella. Propios, la familia, la congregación, extraños, los vecinos, la comunidad, ¿no? Miren lo que dice de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Eso es conversión de verdad. Le dice vos, toda la gente en el pueblo, los que han oído de ti, los que te conocen, saben una cosa, que aunque tú eres moabita, aunque eras extranjera, pero tú eres una mujer virtuosa. Así que no tengo temor en darte trabajo, no tengo temor en que estés aquí cerca de mí, no tengo ningún problema, porque todo el mundo sabe la clase de mujer, la excelente mujer que eres tú. Eso se llama testimonio. Un bien convertido tiene buen testimonio. Donde quiera que lo vean, la gente dice, yo lo conozco, yo la conozco, yo le garantizo, es bien comportado, es honesto, no te va a defraudar. ¿Sabe? Yo sí conozco gente a la que puedo decir, se lo recomiendo. Hay gente que de verdad son tan correctos, tan honestos, nunca ni $1 le quedan debiendo a alguien, pero también hay gente que es más tramposa y más sabida. Hay gente a la que uno no puede recomendar. Qué pena, ¿no? Pero ha tocado, parece mentira. Ha habido veces que me han preguntado, pastor, ¿usted recomienda a tal persona? Y he tenido que decir con el dolor del alma, no lo recomiendo. No lo recomiendo. No es una persona. ¿Y por qué? No es porque se me antoja, es por lo que he visto.
porque he sabido que le han quedado mal a otros, porque son personas que mienten, porque andan en problemas, en pecados. ¿Cómo? Si una persona es deshonesta con Dios, si le queda mal a Dios, le va a quedar mal a todo el mundo. Buen testimonio. Solo para refrescar la memoria, entonces, ¿cómo se sabe que una persona está bien convertida? Número 1, hace de Dios su Dios personal. Número 2, ama incondicionalmente a la familia. Número 3, respeta a la autoridad. Número 4, debe estar en la lista de los mejores trabajadores. Número 5, es humilde de corazón. Y número 6, tiene buen testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Dios mostrará siempre su favor y su misericordia a cualquier persona que se convierta de corazón. Ruth fue una mujer amada por Dios. No solamente el pueblo la quiso, no solamente quienes le iban conociendo la respetaban y la admiraban, pero Dios, sobre todo, Dios la amó tanto que la recompensó. Y esta mujer fue reconocida en Israel y aún su nombre es registrado en la Biblia. Y ella aparece en la genealogía del Salvador del mundo. Ella fue bisabuela del rey David, si no lo sabía, uno de los más grandes reyes de Israel. Ella fue bisabuela de él y ella fue también una pieza importante en lo que años más tarde sería el nacimiento de Jesús, el Salvador de todos nosotros. Dios la recompensó a Ruth. Esto no quedó allí, nomás dice, bueno, ella se portó bien, hizo las cosas bien. Dios la recompensó. Y ahí está la clave. Si usted y yo queremos que nos vaya bien en la vida, vivamos como verdaderos cristianos. Hagamos las cosas correctamente. Hablemos con la verdad. Amemos a Dios. Cuidemos nuestro testimonio. Respetemos a las personas. Reconozcamos a la autoridad. ¿Y sabe cuál será la recompensa de parte de Dios? Dios nos bendecirá. Dios nos abrirá puertas. Dios hará que donde vayamos, la gracia de Él esté con nosotros. Como Dios lo hizo, ¿no? Tantos favores que Dios le mostró. Esta mujer fue querida, esta mujer se casó con ese hombre que era en este tiempo diríamos un multimillonario. Se casó con ella porque dijo, eres una mujer virtuosa. Luego Dios le concedió tener hijos y bueno, le fue bien. Fue una mujer realmente honrada por Dios. El testimonio de Ruth la Moabita nos confronta a los cristianos. Digo nos porque yo también. Nos confronta. Nos dice, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Eres un cristiano de verdad? ¿Te has convertido a Dios? ¿Te has vuelto a Dios de todo corazón? ¿O hay conductas dentro de ti que desdicen de la fe que profesas? Es un llamado al arrepentimiento verdadero. Esta es una palabra de Dios diciendo, vuélvete a mí, pero vuélvete de corazón. Haz de mí tu prioridad, y yo seré tu Dios, y yo te bendeciré, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Oremos. Gracias, amado Dios. Señor, la palabra es como una espada que entra hasta lo más profundo del corazón. Yo sé que muchas personas que han oído este mensaje se han sentido identificados, algunos confrontados. Algunos han sentido como si estuviéramos hablándole directamente a esa persona. Pero es Dios, con su palabra, el que tiene ese poder, esa capacidad de tocar las fibras de nuestra alma. Y cuando Dios nos habla de esa manera es porque Él quiere ver un cambio. Es porque Él nos está llamando al arrepentimiento. Yo sé, Señor, que nos has hablado en este día porque tú quieres ver hijos auténticos. Tú quieres ver en nosotros cristianos de verdad. Tú quieres, Señor, bendecirnos grandemente como tú le diste bendición a esta mujer, que aunque era moabita, pero porque se convirtió de corazón, la honraste. Le diste tanto, mucho más que a tantos israelitas que nunca vivieron de corazón para ti. Esta mujer fue premiada por Dios. Dios la vio, Dios se agradó de ella y eso hizo que el favor de Dios estuviera sobre su vida. Señor, que esta palabra nos desafíe a cambiar, que no sea un mensaje más que digamos, qué lindo mensaje Dios me habló, sino que hoy mismo empecemos a revisar qué hay en mi corazón que no es correcto, que no corresponde a alguien que se ha convertido a Dios. ¿Hay odio en mi corazón? ¿Hay idolatría? ¿Qué pecado hay dentro de mí que tengo que dejar?
soy perezoso, soy un conformista, soy un negligente, soy irresponsable, soy un deshonesto, soy desleal. ¿Qué hay dentro de mí? Señor, perdónanos, perdónanos, y estamos comprometidos ahora a sacar de nuestro corazón todo acto de inmoralidad, de pecado, de carnalidad, que no nos deja disfrutar de las bendiciones que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios por esta palabra, gracias a cada uno de ustedes, y ojalá que esta palabra sea de gran ayuda para su vida. No olvide, compártala por favor con sus amigos, con familiares, con cada persona que sea importante en su vida. Compártale esta buena palabra. Hasta la siguiente ocasión. Bendiciones.